En un mundo donde la información viaja más rápido que nunca, también lo hacen las sospechas, las teorías y las revelaciones que pueden cambiar el rumbo de la historia. Hoy analizamos un tema que ha encendido alarmas en los círculos diplomáticos y militares de todo el planeta. Diversos analistas y filtraciones recientes sugieren la posibilidad de operaciones encubiertas diseñadas para manipular la narrativa internacional y empujar a las grandes potencias hacia un conflicto directo. Estamos ante una estrategia secreta destinada a culpar a Irán y justificar una escalada militar. ¿O se trata de una compleja batalla de información en la que cada actor intenta proteger sus intereses? Lo cierto es que el mundo observa con creciente preocupación. En el complejo mundo de la geopolítica moderna, pocas acusaciones generan tanta tensión internacional como la sospecha de operaciones encubiertas destinadas a manipular los acontecimientos globales. En los últimos meses, diversos analistas, exfuncionarios de inteligencia y observadores del escenario internacional han comenzado a debatir una posibilidad inquietante: la existencia de maniobras secretas diseñadas para influir en la percepción mundial y potencialmente atribuir ciertos incidentes estratégicos a Irán, con el objetivo de justificar una respuesta militar más amplia. La sola idea de que un conflicto pueda ser impulsado por operaciones clandestinas ha encendido alarmas en centros de estudios estratégicos, organismos diplomáticos y círculos políticos de todo el mundo. Pero antes de aceptar o rechazar estas sospechas, surge una pregunta crucial que muchos expertos están formulando con creciente urgencia: ¿hasta qué punto las operaciones secretas forman parte real de la arquitectura del poder internacional? A lo largo de la historia contemporánea, las agencias de inteligencia han desempeñado un papel fundamental en conflictos que rara vez se desarrollan exclusivamente en el campo de batalla. La guerra moderna también se libra en las sombras, a través de sabotajes, campañas de desinformación, infiltraciones y acciones diseñadas para alterar el equilibrio estratégico sin desencadenar inmediatamente una guerra abierta. En este contexto, algunos analistas sostienen que cualquier incidente en una región tan volátil como Oriente Medio debe examinarse con extrema cautela. El foco de estas especulaciones se dirige principalmente hacia Israel, una nación conocida por su sofisticada red de inteligencia y por su histórica estrategia de defensa preventiva frente a amenazas que considera existenciales. Durante décadas, Israel ha advertido que el programa nuclear iraní representa un riesgo directo para su seguridad nacional. Esa percepción ha llevado a una serie de operaciones clandestinas ampliamente discutidas por expertos internacionales, desde ciberataques hasta misteriosos incidentes que han afectado infraestructuras estratégicas dentro de territorio iraní. Aunque muchas de estas acciones nunca han sido oficialmente confirmadas, numerosos informes de seguridad y análisis independientes han sugerido la participación de servicios de inteligencia altamente especializados. Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más compleja y, para algunos, inquietante. Algunos observadores plantean un escenario hipotético pero alarmante: la posibilidad de operaciones diseñadas no solo para debilitar capacidades estratégicas del adversario, sino también para crear eventos que puedan ser interpretados por la comunidad internacional como provocaciones iraníes. Este tipo de estrategia, conocida en ciertos círculos como operaciones de bandera falsa, ha sido objeto de debate durante décadas en el campo de la seguridad internacional. La lógica detrás de estas tácticas sería simple pero peligrosa. Si un incidente grave puede ser atribuido a un adversario, la presión política para responder militarmente aumenta de manera inmediata. Este debate se intensifica en un momento en que las tensiones entre Israel y Irán se encuentran en uno de sus niveles más delicados de las últimas décadas. Ambos países han participado en una prolongada guerra indirecta que se extiende por múltiples frentes, desde Siria hasta el ciberespacio. En ese contexto, cualquier ataque, sabotaje o explosión misteriosa puede convertirse rápidamente en una chispa capaz de encender una crisis internacional de gran escala. Sin embargo, el elemento que realmente mantiene en alerta a los analistas globales no es solo la rivalidad regional, sino el posible efecto dominó que podría desencadenar un incidente mal interpretado. Potencias como Estados Unidos,
tradicional aliado estratégico de Israel, siguen muy de cerca cada desarrollo relacionado con el conflicto. Al mismo tiempo, actores globales como Rusia y China también observan con atención cualquier movimiento que pueda alterar el equilibrio de poder en Oriente Medio. En un entorno tan interconectado, un solo incidente, real o manipulado, podría desencadenar respuestas militares, sanciones económicas o incluso confrontaciones diplomáticas de gran magnitud. Lo que hace que esta situación sea aún más delicada es el papel de la información en el mundo contemporáneo. En la era digital, las narrativas pueden propagarse a una velocidad vertiginosa, moldeando la percepción pública antes de que los hechos completos salgan a la luz. Informes filtrados, análisis de inteligencia no confirmados y campañas mediáticas pueden influir en la opinión pública global en cuestión de horas. Esto significa que, incluso si un incidente no tiene un origen claro, la interpretación dominante puede determinar la reacción política y militar de los gobiernos. Por esa razón, cada nuevo evento en la región es analizado con una intensidad casi quirúrgica por expertos en seguridad internacional. Un ataque a una instalación estratégica, un sabotaje en una base militar o incluso una explosión en una infraestructura energética puede generar inmediatamente una pregunta inquietante en los círculos diplomáticos. ¿Quién está realmente detrás de esto? Y más importante aún, ¿quién se beneficia políticamente de que la culpa recaiga sobre un actor específico? En este delicado juego de poder, la línea entre la realidad, la estrategia y la percepción se vuelve cada vez más difusa. Las operaciones encubiertas, si existen, rara vez dejan pruebas directas. Su verdadero objetivo no siempre es el daño inmediato, sino la construcción de una narrativa que pueda justificar acciones posteriores. Esa posibilidad es precisamente la que mantiene a la comunidad internacional en un estado de vigilancia permanente, consciente de que en el escenario geopolítico actual, la chispa de una guerra no siempre surge a la vista de todos, sino que puede originarse en las sombras donde operan las estrategias más silenciosas del poder global. Para comprender la intensidad del enfrentamiento actual en Oriente Medio, es necesario mirar hacia atrás y analizar una rivalidad que se ha ido construyendo durante décadas entre Israel y Irán. Lo que hoy vemos como una confrontación estratégica abierta no nació de un solo evento ni de una crisis reciente. Es el resultado de una acumulación de desconfianza, ideología, poder militar y competencia geopolítica que ha transformado la relación entre ambos países en una de las más peligrosas del escenario internacional. Y aquí surge una pregunta inquietante que muchos analistas repiten constantemente: ¿cómo dos países que nunca han librado una guerra directa se han convertido en rivales tan profundamente enfrentados? La historia moderna de esta tensión se remonta a un momento crucial: la Revolución Islámica de Irán. Antes de ese acontecimiento, Irán, bajo el liderazgo del Shah Mohammad Reza Pahlavi, mantenía relaciones relativamente estables con Israel. Ambos países compartían intereses estratégicos y cooperación en diferentes áreas, incluyendo comercio y seguridad. Sin embargo, el cambio radical que trajo la revolución transformó completamente la dinámica regional. El nuevo liderazgo iraní adoptó una postura ideológica profundamente crítica hacia Israel, cuestionando su legitimidad y posicionándose como uno de los principales defensores de la causa palestina. Desde ese momento, la relación dejó de ser diplomática para convertirse en una rivalidad estratégica marcada por discursos hostiles, enfrentamientos indirectos y una creciente competencia por influencia regional. Israel comenzó a ver a Irán no solo como un adversario ideológico, sino también como una potencia emergente que podía alterar el equilibrio de poder en Oriente Medio. Por su parte, Irán empezó a construir una red de aliados y grupos políticos en distintos países de la región, ampliando su presencia estratégica más allá de sus fronteras. Uno de los elementos más sensibles de esta rivalidad ha sido el programa nuclear iraní. Durante años, el gobierno israelí ha advertido que un Irán con capacidad nuclear representaría una amenaza existencial para su seguridad nacional.
Estas preocupaciones han llevado a una intensa presión diplomática internacional y a negociaciones complejas entre Irán y las grandes potencias. Uno de los momentos más importantes en este proceso fue la firma del Acuerdo Nuclear con Irán, un pacto internacional destinado a limitar el desarrollo nuclear iraní a cambio de alivio en las sanciones económicas. Sin embargo, incluso durante los períodos de negociación diplomática, la rivalidad estratégica nunca desapareció. En los últimos años, el conflicto ha adoptado nuevas formas que reflejan la evolución de la guerra moderna. En lugar de enfrentamientos militares directos, ambos países han participado en lo que muchos expertos describen como una guerra en las sombras. Esta confrontación incluye operaciones de inteligencia, ataques cibernéticos, sabotajes estratégicos y enfrentamientos indirectos en diferentes territorios del Medio Oriente. Un escenario particularmente significativo de esta rivalidad ha sido Siria. Durante la Guerra Civil Siria, Irán fortaleció su presencia militar y política en apoyo del gobierno de Bashar al-Assad. Para Israel, esta expansión representaba un riesgo estratégico directo, ya que podía permitir a Irán establecer infraestructura militar cerca de sus fronteras. Como respuesta, Israel ha llevado a cabo múltiples operaciones aéreas destinadas a impedir que armas avanzadas o sistemas estratégicos lleguen a grupos aliados de Irán en la región. A medida que este enfrentamiento indirecto se ha intensificado, la rivalidad también ha entrado en el terreno digital. Expertos en ciberseguridad han señalado una creciente guerra tecnológica entre ambos países, con ataques dirigidos a infraestructuras críticas, sistemas de defensa y redes informáticas estratégicas. En la actualidad, la guerra ya no se limita a soldados y misiles, también se libra con algoritmos, virus informáticos y sofisticadas herramientas de inteligencia digital. Pero quizás el aspecto más preocupante de esta rivalidad es su capacidad para expandirse más allá de las fronteras inmediatas. Oriente Medio es una región donde múltiples actores internacionales tienen intereses estratégicos, lo que significa que cualquier escalada entre Israel e Irán podría involucrar rápidamente a potencias globales. El aliado más cercano de Israel sigue siendo Estados Unidos, que ha respaldado su seguridad durante décadas. Al mismo tiempo, Irán mantiene relaciones estratégicas con actores como Rusia y desarrolla vínculos económicos y políticos cada vez más fuertes con China. Esta compleja red de alianzas convierte cada incidente regional en un potencial detonante de una crisis mucho mayor. Un ataque aéreo, un sabotaje o incluso un enfrentamiento indirecto puede desencadenar reacciones diplomáticas, sanciones económicas o movimientos militares que involucren a múltiples países. Esa es precisamente la razón por la que los analistas internacionales observan esta rivalidad con tanta preocupación. La pregunta que muchos se hacen en silencio es inquietante. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una confrontación indirecta sin que finalmente estalle en un conflicto abierto? Durante años, ambos países han mantenido un delicado equilibrio, evitando cruzar ciertas líneas que podrían provocar una guerra directa. Sin embargo, ese equilibrio es cada vez más frágil. Cada nueva operación militar, cada incidente misterioso y cada escalada retórica añade presión a un sistema que ya se encuentra al límite. En el fondo, esta rivalidad no se trata únicamente de dos países enfrentados. Representa una lucha más amplia por influencia, seguridad y poder en una de las regiones más estratégicas del planeta. Y mientras las tensiones continúan creciendo, el mundo entero observa con una mezcla de preocupación y expectativa, consciente de que en el complejo tablero de Oriente Medio, incluso el movimiento más pequeño puede alterar el curso de la historia. En el delicado equilibrio del sistema internacional actual, uno de los aspectos que más preocupa a los analistas de seguridad global no es únicamente el conflicto entre Israel y Irán, sino el enorme riesgo de que una confrontación regional pueda transformarse rápidamente en una crisis internacional de gran escala. Esta posibilidad, que durante décadas parecía improbable, hoy es analizada con creciente seriedad en centros de estrategia, organismos diplomáticos y círculos militares de todo el mundo. La razón es simple pero alarmante. En un escenario geopolítico profundamente interconectado, ningún conflicto importante permanece aislado durante mucho tiempo.
Basta imaginar un solo incidente significativo para comprender la magnitud del peligro. Un ataque a una instalación estratégica, una operación militar mal interpretada o incluso un error de cálculo en una zona altamente militarizada podrían desencadenar una reacción en cadena que involucraría a múltiples actores internacionales. Y aquí surge una pregunta inquietante que cada vez se escucha con más frecuencia entre expertos en relaciones internacionales. ¿Qué ocurriría si un enfrentamiento directo entre Israel e Irán obligara a las grandes potencias a tomar partido? El primer actor que inevitablemente aparece en este escenario es Estados Unidos, el aliado estratégico más importante de Israel desde hace décadas. La cooperación militar, tecnológica y diplomática entre ambos países es una de las más profundas del sistema internacional. Washington ha reiterado en numerosas ocasiones su compromiso con la seguridad israelí, proporcionando apoyo en defensa aérea, inteligencia y coordinación estratégica. Esto significa que cualquier amenaza directa contra Israel podría generar presión política interna en Estados Unidos para responder de alguna forma, ya sea mediante apoyo militar, despliegues estratégicos o acciones diplomáticas contundentes. Sin embargo, el panorama se vuelve aún más complejo cuando se consideran las relaciones internacionales de Irán. A lo largo de los últimos años, Teherán ha fortalecido sus vínculos estratégicos con potencias globales como Rusia y China. Aunque estas relaciones no implican necesariamente alianzas militares directas en caso de guerra, sí reflejan una cooperación creciente en áreas como comercio, energía, tecnología y coordinación diplomática en foros internacionales. Esto crea un escenario en el que cualquier conflicto regional podría tener repercusiones mucho más amplias dentro del equilibrio de poder global. El riesgo de escalada también está profundamente relacionado con la estructura actual del sistema internacional. A diferencia de otras épocas, el mundo de hoy se caracteriza por múltiples centros de poder que compiten por influencia. Las decisiones tomadas en Oriente Medio no afectan únicamente a los países de la región, también influyen en mercados energéticos, rutas comerciales y alianzas estratégicas que atraviesan continentes enteros. El estrecho de Hormuz, por ejemplo, es una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. Cualquier interrupción en esta zona tendría consecuencias inmediatas para la economía global. Pero el verdadero peligro no siempre proviene de decisiones deliberadas. En muchos casos, las crisis internacionales se intensifican debido a malentendidos, percepciones erróneas o respuestas precipitadas. En un contexto de alta tensión militar, incluso un pequeño incidente puede ser interpretado como una provocación directa. Si un país cree que su seguridad nacional está en riesgo, puede reaccionar rápidamente con medidas defensivas que, a su vez, son percibidas por otros actores como acciones agresivas. Este fenómeno, conocido por los analistas como espiral de escalada, ha sido responsable de múltiples conflictos a lo largo de la historia. La tecnología moderna también añade una nueva dimensión a este riesgo. Hoy en día, los sistemas de defensa, vigilancia y respuesta militar funcionan a velocidades que reducen drásticamente el tiempo disponible para la toma de decisiones. Misiles hipersónicos, sistemas automatizados de defensa y redes de inteligencia en tiempo real pueden generar situaciones en las que los líderes políticos deben reaccionar en cuestión de minutos. En un escenario de crisis, esa presión puede aumentar significativamente el riesgo de errores estratégicos. Al mismo tiempo, el impacto de un conflicto regional no se limitaría al ámbito militar. Las repercusiones económicas podrían sentirse en todo el planeta. El mercado energético global es particularmente sensible a las tensiones en Oriente Medio, una región que concentra una parte significativa de las reservas mundiales de petróleo y gas. Una escalada militar entre Israel e Irán podría provocar interrupciones en la producción, ataques a infraestructuras energéticas o bloqueos en rutas marítimas clave. Los efectos de estas perturbaciones podrían reflejarse rápidamente en el aumento de los precios del combustible, la inflación y la inestabilidad económica en múltiples países.
Además, existe un factor político que no puede ignorarse. Las crisis internacionales suelen generar presiones internas en los gobiernos para adoptar posturas firmes. Los líderes enfrentan la expectativa de proteger intereses estratégicos, apoyar aliados y demostrar fortaleza frente a sus adversarios. Estas presiones pueden limitar el espacio para la diplomacia y aumentar la probabilidad de decisiones que intensifiquen la confrontación. En medio de este complejo escenario, los analistas coinciden en que el mayor desafío no es únicamente evitar un conflicto directo, sino prevenir la cadena de reacciones que podría seguir a un incidente inicial. En un mundo donde las alianzas, las economías y los sistemas de seguridad están profundamente interconectados, una chispa en una región estratégica puede extenderse rápidamente mucho más allá de sus fronteras originales. Por esa razón, cada movimiento militar, cada declaración política y cada operación estratégica en la región es observada con extrema atención por la comunidad internacional. La preocupación no se limita a lo que está ocurriendo hoy, sino a lo que podría desencadenarse mañana si una situación ya tensa supera el delicado umbral que separa la rivalidad estratégica de un conflicto abierto con consecuencias globales. En el mundo contemporáneo, donde la información circula a una velocidad nunca antes vista, las guerras ya no se libran únicamente con tanques, aviones o misiles. Existe otro campo de batalla mucho más silencioso, pero igual de poderoso, el de la información. En este terreno, las narrativas, las filtraciones estratégicas, las campañas mediáticas y la manipulación digital pueden moldear la percepción global de los acontecimientos, incluso antes de que los hechos reales se conozcan por completo. Y cuando se trata de conflictos sensibles como el que involucra a Israel y Irán, la batalla por controlar la narrativa se convierte en un elemento central de la estrategia geopolítica. Aquí surge una pregunta que muchos expertos consideran crucial. ¿Quién gana realmente una guerra de información? En muchas ocasiones no es necesariamente el actor con mayor poder militar, sino aquel que logra influir con mayor eficacia en la percepción de la opinión pública internacional. Las narrativas tienen la capacidad de legitimar acciones, justificar decisiones políticas e incluso movilizar alianzas internacionales. En otras palabras, quien controla la historia que el mundo cree puede influir profundamente en el desarrollo de un conflicto. Este fenómeno no es completamente nuevo, pero ha adquirido una dimensión completamente diferente en la era digital. Durante gran parte del siglo XX, la propaganda y la comunicación estratégica ya desempeñaban un papel importante en conflictos internacionales. Sin embargo, en la actualidad, la presencia de redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación globales ha multiplicado el alcance y la velocidad con la que se difunden los mensajes. Una información publicada en cuestión de segundos puede llegar a millones de personas en distintos continentes, generando reacciones políticas y sociales casi instantáneas. En el contexto de Oriente Medio, esta dinámica se vuelve particularmente sensible. Cada incidente militar, cada explosión misteriosa, cada ataque cibernético o sabotaje estratégico genera inmediatamente una avalancha de interpretaciones, análisis y acusaciones. Antes de que los organismos internacionales completen investigaciones o verifiquen los hechos, las narrativas ya están circulando por el mundo. Gobiernos, analistas, medios de comunicación y usuarios en redes sociales comienzan a construir versiones de lo ocurrido, muchas veces basadas en información incompleta o filtraciones no confirmadas. En este escenario, las filtraciones se convierten en una herramienta poderosa. Documentos confidenciales, informes de inteligencia o declaraciones anónimas pueden aparecer repentinamente en medios internacionales, alterando la percepción pública de un evento específico. Estas filtraciones pueden tener múltiples objetivos: presionar a gobiernos, influir en negociaciones diplomáticas o simplemente moldear la narrativa dominante en un momento crítico. Sin embargo, también existe el riesgo de que parte de esta información sea utilizada estratégicamente para promover ciertas interpretaciones mientras se ocultan otros aspectos de la realidad. La guerra de la información también se extiende al ámbito digital. Los expertos en ciberseguridad han advertido durante años sobre el crecimiento de campañas coordinadas destinadas a influir en el debate público.
Estas campañas pueden incluir la difusión de noticias manipuladas, la amplificación artificial de ciertos mensajes o la creación de narrativas diseñadas para generar confusión. En un entorno donde millones de personas consumen información a través de plataformas digitales, la línea entre análisis legítimo, propaganda estratégica y desinformación deliberada puede volverse cada vez más difícil de distinguir. Cuando las tensiones internacionales son altas, el impacto de estas dinámicas se vuelve aún más significativo. En una situación de crisis, los gobiernos necesitan responder rápidamente a lo que perciben como amenazas o provocaciones. Si la narrativa dominante sugiere que un actor específico es responsable de un incidente, la presión política para reaccionar puede aumentar de manera considerable. De esta forma, la percepción pública no solo influye en la opinión de los ciudadanos, sino también en el margen de maniobra de los líderes políticos. Por esa razón, las potencias internacionales observan con enorme atención la dimensión informativa de los conflictos. Países como Estados Unidos, Rusia y China han invertido enormes recursos en el desarrollo de capacidades relacionadas con la comunicación estratégica, la ciberseguridad y la gestión de narrativas internacionales. En el siglo XXI, el control de la información se ha convertido en un componente esencial del poder global. Otro aspecto importante de esta guerra invisible es su capacidad para generar incertidumbre. Cuando múltiples versiones de un mismo evento circulan simultáneamente, la audiencia global puede tener dificultades para identificar qué información es confiable. Esta confusión puede debilitar la confianza en instituciones, medios de comunicación y organismos internacionales. En algunos casos, la incertidumbre misma se convierte en una herramienta estratégica, ya que dificulta la formación de consensos internacionales claros. En conflictos sensibles como el que involucra a Israel e Irán, esta dinámica puede tener consecuencias especialmente delicadas. Un ataque cuya autoría no está completamente confirmada puede ser interpretado de diferentes maneras según la narrativa dominante. Para algunos actores puede ser presentado como una agresión injustificada, para otros como una respuesta legítima a amenazas previas. Estas interpretaciones influyen directamente en cómo reaccionan los gobiernos, los aliados y la comunidad internacional. La batalla por la narrativa también se libra en los medios tradicionales. Entrevistas, conferencias de prensa, análisis de expertos y reportajes de investigación pueden desempeñar un papel crucial en la construcción de la percepción pública. Cada declaración oficial, cada documento revelado y cada imagen difundida puede reforzar o cuestionar la versión predominante de los acontecimientos. En este entorno, la velocidad se convierte en un factor decisivo. La primera narrativa que logra consolidarse suele tener una ventaja significativa sobre las versiones posteriores, incluso si nuevas evidencias cambian la comprensión de los hechos. Esta realidad obliga a los gobiernos y organizaciones internacionales a reaccionar rápidamente, muchas veces antes de disponer de toda la información necesaria. Así, en el complejo escenario geopolítico actual, la guerra de la información se ha convertido en un componente inseparable de los conflictos modernos. Las narrativas, las percepciones y las interpretaciones ya no son elementos secundarios del poder internacional. Son, en muchos casos, el terreno donde se decide cómo el mundo entiende un conflicto y cómo decide reaccionar ante él.